Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado comúnmente como la Reforma Protestante o la Reforma Luterana, se expandió por los siguientes 500 años, cruzando los océanos y los mares y llegando no solo a América, sino al resto del mundo. La Reforma Protestante fue identificada por las 5 solas o los 5 postulados bíblicos centrales que ella trataba de expresar o de defender: sola Escritura, solo la fe, solo la gloria para Dios, solo la gracia y solo Cristo. La Reforma Protestante es un acto de rebelión de unos hombres amantes de la palabra de Dios que se enfrentaron a la evidente desviación doctrinal de la Iglesia Católica de la época, concretamente frente al tema de la salvación. Recordemos que para poder financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, el Papa León X inicia la venta de indulgencias, que no era otra cosa que la compra del perdón de los pecados, que podían ser de la propia persona o de otros fieles, incluso de algunos fieles que ya no estuvieran en el mundo terrenal, sino que estuvieran en otra instancia. Todo era a cambio del apoyo económico para la construcción, la edificación de la Basílica de San Pedro. La compra de la salvación por medio de indulgencias marcó un nuevo despertar en la cristiandad. Fue el detonante para que insurgieran hombres, pensadores, estudiosos de la palabra de Dios en un tiempo en el cual las escrituras estaban siendo relegadas dentro de la práctica de la iglesia cristiana. La Biblia enseña que el propósito de la salvación no solo es no es, mejor dicho, para nuestra vanagloria personal. No es para alardear de que a cuál grupo religioso yo pertenezco. La Biblia enseña que el propósito de la salvación que recibimos como regalo de Dios es para la gloria de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta universal, en el capítulo 2, en el versículo 9, podemos leer: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro deja claro, lo deja ver con profunda claridad, que somos un pueblo que le pertenece a Dios, pero con un propósito: proclamar las obras maravillosas de aquel que nos sacó de la oscuridad, del pecado, de la esclavitud del pecado, y nos trajo a la libertad, a su luz admirable. Y poder entonces mostrar las virtudes de Dios, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. En su inicio, los reformadores hicieron énfasis únicamente en 3 de estas 5 solas que ya les mencioné. En la mayoría de las primeras articulaciones doctrinales, en los primeros textos teológicos que comenzaron a escribir, los reformadores hicieron énfasis en 3 de estas solas. La primera, la escritura sobre la tradición, es decir, no importa si esto lo veníamos practicando de hace tiempo, si contradice lo que dice la palabra de Dios o lo que enseña la palabra de Dios. Escritura por encima de la tradición. En segundo lugar, la fe sobre las obras. La salvación es un acto de fe, no es un premio o una recompensa de buena conducta.
La fe por encima de las obras. Y el tercer elemento es la gracia sobre los méritos. La salvación es un regalo de Dios. Es un don no merecido. Es un presente que no merecemos. No es porque tenemos méritos para recibir la salvación, sino simple y llanamente un regalo de Dios. Es por gracia divina. Cada uno de estos solos tenía la intención de representar una distinción que fuera bien importante, marcar distancia, separación, identidad en comparación a las enseñanzas reivindicadas dentro de la doctrina católica. Dentro del marco de las 5 solas de la Reforma, que la Iglesia Dios Admirable está emprendiendo justo este año, en el cual se celebran 505 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Hoy quiero compartir contigo aquella expresión del latín, soli in excelsis Deo, solo la gloria sea para Dios. Damos gloria a Dios porque nos dio a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Damos gloria a Dios porque Él diseñó el plan de nuestra salvación. Damos gloria a Dios porque nos dio su Espíritu para convencernos de pecado. Pero también damos gloria a Dios porque un 16 de octubre de 1994, un grupo de 16 creyentes nos reunimos en la casa de la familia Villalobos Oquendo, en una urbanización de la zona norte de la ciudad de Maracaibo, con una visión: el poder proclamar la buena nueva de salvación, el poder alcanzar a las personas que se pierden en sus pecados y delitos, el poder fundar lo que hoy es la Iglesia Dios Admirable Maracaibo. Decenas de personas cada domingo van a nuestro servicio para alabar al Señor, para agradecerle la salvación y la vida eterna, para compartir el testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no solamente eso, cientos de venezolanos y cientos de otras personas de diferentes nacionalidades que recibieron a Cristo como su Salvador personal en nuestra iglesia, o que pudieron ser entrenados y capacitados dentro de la obra cristiana, hoy sirven al Señor en diferentes países con todos sus dones y talentos y con la capacitación que recibieron en la Iglesia Dios Admirable Maracaibo. La gloria sea para Dios. Recordemos entonces que el propósito de la salvación es que podamos glorificar a Dios, poder poner de manifiesto las excelencias y las virtudes del carácter del Dios, de ese Dios de amor y de misericordia que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros para salvación y para vida eterna. Damos la gloria a Dios porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la salvación del pecador desobediente. Por eso podemos decir gloria a Dios. En esta oportunidad quiero explicarte lo que la palabra de Dios enseña sobre la salvación del pecador. Ese plan que fue en primer lugar diseñado por Dios. Dios el Padre hizo el plan para rescatar al hombre que estaba cautivo de su pecado. Desde la eternidad, Dios diseñó un plan para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado, que sabemos que es la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el designio divino para la salvación es un plan perfecto que nos permite conocer el amor y la santidad de Dios al mismo tiempo. Podemos conocer
a través del plan de la salvación, el amor que Dios tiene para con el pecador al dar a su Hijo Jesucristo. Pero también conocemos al Dios justo que quiere castigar la maldad, la desobediencia y la rebelión del pecador contra el Dios Santo. Por eso podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El plan de Dios, el Padre, fue enviar a su Hijo, el unigénito, para que diera su vida como pago por nuestros delitos y nuestros pecados. Recordemos lo que ya mencionamos, la paga del pecado es la muerte. Podemos entonces afirmar que el plan de Dios es salvar a la humanidad. Ese plan de Dios de salvar a la humanidad del pecado y de las consecuencias del mismo, lo vemos reflejado en dos ideas centrales que se complementan y que están expresadas en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es que Dios desea que todos sean salvos. Dios desea que todos sean salvos. Miren lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3 y siguientes. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida como rescate por todos nosotros. Observa bien lo que dice el pasaje. Pablo no dice que Dios quiere salvar a todos. ¿Por qué? No hay nada imposible para Dios. Dios podía hacer que todos fuéramos salvos. Si así fuera, Él nos hubiera salvado a todos. Lo que Pablo quiere enseñar es que Él quiere que todos sean salvados, dando a entender entonces la posibilidad de que el hombre pueda aceptar el regalo de la salvación. Esto es por medio de la gracia antecedente. Es decir, Dios pone en el corazón del pecador la necesidad del arrepentimiento. Él entonces acepta el regalo de la vida eterna. O también lo puede rechazar. ¿Por qué lo puede rechazar? Por la perversidad del hombre. Entonces, por medio de la gracia antecedente, el hombre puede recibir el regalo de la vida eterna, pero también lo puede rechazar producto de su perversidad. Recordemos, el hombre nace condenado a muerte espiritual y Dios le da la oportunidad de creer en Cristo para que reciba el regalo de la vida eterna. Yo pienso que esta es la idea que transmite el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega, óyelo bien, se niega a creer en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios recae sobre él. Creer en el Hijo significa aceptar que tu pecado te condenó a muerte, que estás totalmente separado de Dios y que solo creyendo en Cristo, creyendo que Cristo pagó en el madero la condena de tu pecado y perdonó tu pecado y olvidó tu pecado, vas a poder recibir el regalo de la salvación. Teniendo claro en qué consiste el plan de la salvación, del cual Dios diseñó para bendición nuestra, volvamos ahora al pasaje de Pablo a Timoteo. Recordemos, estábamos hablando de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Observemos
que Dios quiere que creamos que hay un solo mediador entre el Dios Santo y el hombre pecador. Y ese es Cristo, su único Hijo. Solo a través de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios. Solo a través de aquel que llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario, podemos nosotros, pecadores, llegar a la presencia del Dios Santo. Entonces, siendo Jesucristo el único mediador entre el Dios Santo y nosotros como pecadores, debemos entonces entender que hay un plan concreto, bien concebido, en cuanto al desarrollo de lo que es el plan de la salvación. El pecado nuestro nos aleja del Dios Santo, pero la obra del Hijo Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día, su posterior mediación por nosotros, nos acerca al Padre de amor. De la misma manera, también podemos afirmar que cuando Pablo habla de un solo Dios y un solo mediador, está hablando de una unidad de propósito entre el Padre y el Hijo. No se trata meramente de que el Hijo decidió obedecer al Padre, sino que el Padre y el Hijo, de común acuerdo, trabajan, hicieron todo el plan, ejecutaron el plan de la salvación. En ese mismo orden de idea, podemos decir que el deseo de Dios y el plan de salvación de Dios es que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Si tienes tiempo transitando en los caminos del Evangelio, seguramente recordarás haber escuchado cantidad de sermones, de estudios bíblicos, de predicaciones, en donde se dice: la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y muchos hasta se han burlado de todas estas predicaciones y enseñanzas. En los tiempos del apóstol Pedro, también habían unos burladores que se preguntaban: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres, le decían. Y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. A estos burladores de antes y a los burladores de hoy, el apóstol Pedro le responde: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor ha retardado su venida porque desea que todos se arrepientan y así no perezcan por causa de su pecado. El deseo de Dios es que te arrepientas de tu pecado. El deseo de Dios es que admitas tu condición de pecado, para Él transformar tu vida, perdonar tus pecados. Por eso Él ha retardado su venida. No se trata de que haya olvidado su proyecto, sino que quiere expresar su compasión, su misericordia y su amor para contigo. Aprovechemos pues que Cristo aún no ha venido para ir a su encuentro, para recibirle como nuestro único Salvador personal. El deseo de Dios es que te arrepientas de tus pecados y recibas el regalo de la vida eterna. Ese deseo divino, el Hijo lo hizo posible. Dios diseñó el plan de la salvación desde la eternidad, pero el Hijo lo hizo posible, el Hijo de Dios. En los evangelios frecuentemente se identifica a Jesús como el Hijo del Hombre. Era como la manera como Jesús se presentaba. Es como esa costumbre que tienen algunos que dicen: fuimos al cine 4 de mis hermanos y mi persona, para no decir 4 de mis hermanos y yo. Usan entonces la expresión mi persona. Jesús, cuando quería hablar de sí mismo, se presentaba como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Lucas nos relata el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era un joven rico de Jericó, quien recibió al Señor en su casa
Señor se ofreció, lo vio que estaba deseoso de conocer a Dios, de conocer al Señor, y el Señor le dijo, quiero ir a tu casa. Allí, Zaqueo recibió a Jesús. El joven rico, al recibir al Señor en su casa y en su corazón, como señal, como muestra de arrepentimiento, le anuncia que daría la mitad de sus bienes a los pobres. Y que si alguna persona había sido defraudada por él, él le iba a devolver 4 veces la suma desfalcada a este pecador arrepentido. El Señor le afirma, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El plan de Dios es salvar la humanidad. Y el Hijo es quien ejecuta ese plan, quien consuma ese plan. Por eso, en la cruz, Jesús dice, consumado es. Ya había quedado cancelada la deuda del pecado. Toda nuestra deuda ante el Padre de amor, pero Padre de santidad, que rechaza el pecado, que condena el pecado, ha sido cancelada por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pablo, en su carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, el versículo 21, él dice, al que no cometió pecado alguno, Jesús, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En Cristo Jesús somos justificados gracias a la obra del Hijo. Dios trató a su Hijo como todo un pecador, aun siendo inocente, para que nuestra deuda fuera saldada con Él. El Hijo de Dios, Jesucristo, pagó por nuestros pecados para que nosotros ahora podamos disfrutar de la vida eterna. A Dios sea la gloria, porque el Padre diseñó el plan de la salvación y Jesucristo lo pudo ejecutar. En su extraordinaria carta a los romanos, lo cual muchos dicen que es la que representa mejor la esencia de lo que es el plan de salvación de Dios en Cristo Jesús, el apóstol Pablo enseña 2 grandes verdades. Dice Romanos 5:10, cuando éramos enemigos de Dios, óyelo bien, cuando éramos, pasado continuo, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora, presente, que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. A través de la muerte de Cristo nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial. Eso lo hizo Él, ¿sabe cuándo? Cuando éramos pecadores sin arrepentirnos. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de Cristo. Y afirma, ya que ahora somos sus amigos, porque hicimos las paces, a través de la vida de Cristo, Él nos va a salvar. Todo creyente debe saber que la vida y la muerte de Cristo son una gran bendición decretada por Dios para nuestra salvación. Por eso Pablo se atreve a decir en el capítulo 10 de su carta a los Romanos, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si invocas el nombre del Señor, si le clamas a Él por perdón, si te arrepientes de tu pecado, entonces tú serás salvo. La palabra de Dios te invita a invocar el nombre del Señor para ser salvo. Ven al encuentro de Jesús. Así como estuvo con Zaqueo, aquel rico pecador, hoy quiere entrar a tu corazón para perdonar todos tus pecados.
Recordemos que el plan de la salvación del pecador lo hizo Dios el Padre y lo ejecutó el Hijo de Dios en aquel madero. Pero recordemos al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Veamos que el Espíritu de Dios hace funcionar el plan de la salvación que fue ejecutado por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor comienza a preparar a sus discípulos para su regreso al Padre, Él les asegura que va a enviar al Espíritu Santo para que pudiera acompañar a todos sus seguidores. Y esa compañía del Espíritu Santo sería permanente. Dice Juan 16, 8 al 11. Cuando Él venga, mostrará, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Y de inmediato el mismo Señor Jesús explica: ¿quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Dice: yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Otra traducción mucho más popular en habla hispana, la Reina Valera del 60, afirma que Jesús nos dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? La traducción Dios habla hoy, que ya leímos, nos los explica. La primera cosa es que el pecador es aquel que no cree en Cristo Jesús como su Salvador personal. Que el inocente es el mismo Cristo, que sin pecado dio su vida por nosotros para pagar nuestra deuda de pecado. ¿Y quién es el que será enjuiciado? ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. El enemigo, el adversario, el diablo. Pecador entonces aquel que no cree en Cristo. Pero el Espíritu de Dios se encarga de convencer al mundo de que el único que puede perdonar al pecador es Cristo Jesús. En segundo lugar, el Espíritu Santo mostrará al mundo que Jesús es el inocente que fue sacrificado por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo va a traer convicción a los que creen de la realidad, de lo que somos gracias a Jesús, que somos declarados justos por medio de la fe, que nuestra justicia no depende de nuestras obras, que nuestra justicia depende del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos entonces afirmar que la obra del Espíritu Santo en los incrédulos comienza por convencerlos de su rebelión contra Dios, por convencerlos de que son pecadores y como tales están condenados a la muerte eterna. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Convenciéndolos de pecado, despertando esa conciencia del pecador o en el pecador con respecto a la maldad que él practica. Y todo eso lo hará con miras a salvar al pecador. Yo sé que no es fácil corregir las ideas erróneas que hay en el mundo, precisamente en las que tiene que ver en cuanto al pecado. Es más, estoy convencido que si no fuera por el Espíritu Santo, nadie aceptaría que es pecador, porque siempre la tendencia humana es a pensar que los otros son pecadores y que nuestros pecados son inferiores a los que cometen los otros. Ningún cristiano, escúchalo bien, ni tan siquiera los apóstoles, los grandes predicadores y evangelistas, tienen la capacidad de llevar a los pecadores esta convicción de pecado. Ni su erudición, ni su elocuencia, ni la persuasión, nada puede convencer a la persona de pecado. Solamente el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual es tan difícil para el ser humano aceptar que es un pecador?
Porque problema es que el pecado que radica en él es engañoso y pretende hacerte ver que tú eres bueno ante los ojos de Dios y de que tú no eres un pecador. Pero la palabra de Dios nos revela que la realidad es exactamente lo contrario. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede trabajar con nuestra conciencia y nuestra mente para hacernos ver la necesidad del arrepentimiento. Por lo tanto, aceptemos y entendamos que este convencimiento de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos lo pone el Espíritu Santo en la vida de las personas antes de tomar la decisión de arrepentirse. El arrepentimiento junto con la fe son dos de los pasos necesarios, de las prácticas necesarias para que pueda darse una auténtica conversión. Aunque esta labor de convicción de pecador, de pecado, le corresponde al Espíritu Santo, también cada predicador del Evangelio, cada creyente, cada lector de las Escrituras debe comenzar mostrando bíblicamente a los incrédulos su culpabilidad por medio de la palabra de Dios. Notemos también que entre todos los pecados de los cuales el Espíritu Santo podría convencer al pecador, se resalta el no creer en el Señor Jesucristo. Dios podía hacer una lista inmensa de nuestros pecados, interminable. El Espíritu Santo podría usar cualquiera de ellos para convencer a las personas de su maldad. Pero aquí subraya el más grave de todos: no creer en Cristo. El rechazar a Cristo como Salvador personal. El pensar que la salvación es producto de nuestro buen obrar, de nuestros méritos. Que la salvación no es un regalo, sino que es un premio. Es el mayor pecado que el ser humano puede cometer, porque le impide recibir el regalo de la vida eterna. Se cuenta que en cierta oportunidad un rico escocés había prestado en vida mucho dinero a muchas personas. Pero él era una persona muy considerada y trataba con mucho cariño a los deudores. Cuando él se daba cuenta que era imposible para la persona que había hecho el préstamo cancelarlo, él ponía debajo de su cuenta su firma junto con las palabras perdonado. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho, pero muchísimo, el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que iniciar un juicio legal, ir a un tribunal, ir delante de un juez. Y al examinar uno de esos casos, el juez le preguntó: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Sí, contestó ella, de eso no hay duda. Entonces dijo el juez: no hay nada que obligue a esta gente a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús escribió con su sangre preciosa y bendita: perdonados. Tus pecados y los míos han sido cancelados en la cruz del Calvario. Solo resta que tú puedas recibir el regalo de la vida eterna. Solo resta que puedas entender que eres pecador, que tienes una deuda con Dios y que Cristo la pagó. Hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes ir al encuentro de Cristo Jesús. Pero necesitas admitir que eres un pecador. Necesitas arrepentirte de ese pecado. Invitar a Jesús a entrar a tu vida.
Si lo haces, ¿qué va a pasar? Que Jesucristo perdonará tus pecados, escribirá tu nombre en el libro de la vida eterna, en el libro de las personas que son salvas, y te dará su Espíritu para ayudarte a andar en los caminos de Dios en santidad. ¿Quieres recibir a Jesús como su Salvador personal? ¿Quieres arrepentirte de tu pecado? Yo te invito que allí donde estás, inclines tu rostro. Esto es en señal de reverencia ante el Dios Santo, y que le puedas expresar que eres un pecador, que te arrepientes de tus pecados. Vas a confesar con tus labios lo que crees en tu corazón. Si así lo haces, el Señor va a perdonar tus pecados y te va a hacer una nueva persona. Si no sabes cómo hacer esto, yo voy a hacer una oración. Y yo quiero invitarte a que la repitas en alta voz. Sí, repetirla en alta voz, desde lo profundo de tu corazón y con fe, sabiendo de que eres pecador y te arrepientes de tu pecado. Si ahora lo quieres recibir, allí donde estás, inclina tu rostro en este momento y repite conmigo: Padre Celestial, Dios bueno, Dios de misericordia, reconozco públicamente que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida. También te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame tu Espíritu, mi buen Dios, para que me guarde en santidad y me guíe por siempre. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Padre Celestial, por diseñar el plan de mi salvación. Oro en tu nombre, Jesús. Amén.